Bien, vamos a resolver entonces este ejemplo que dice un avión para pasajeros parte del aeropuerto Juan Santa María y toma una ruta mostrada en la figura de este ejercicio, como lo vemos acá. Dice que primero viaja a la ciudad A, aquí está la ciudad A, entonces partió de acá el origen, ¿de acuerdo? Y llegó hasta la ciudad A, localizada a 175 kilómetros en dirección, 175 kilómetros, en dirección, en este caso, en dirección 30 grados, como vemos aquí la dirección 30 grados al noreste. Precisamente aquí está el norte y aquí sería el este. Entre ellos dos, como vemos la dirección del vector, sería hacia el noreste. Luego se dirige a la ciudad B, estábamos acá, se dirige a la ciudad B a 150 kilómetros en dirección 20 grados, noroeste. ¿Cómo sacamos esa dirección 20 grados? Porque aquí, por ejemplo, podemos rayar y hacer un sistema de referencia y podemos entonces medir con el transportador y vemos que de aquí sería 0, 10, 20. Si nosotros extendemos esta línea y la llegamos hasta acá, nos vamos a dar cuenta de que eso tiene una dirección de 20 grados. Vamos a ver, coloquémoslo aquí a ver si nos da o algo. Sí, ciertamente de 0 acá hasta acá hay 20 grados. Entonces por eso dice acá el problema en dirección de 20 grados, que sería esto de aquí hasta aquí, sería 20 grados al noroeste. Tenemos aquí el norte y para acá tendríamos el oeste. Por eso quedaría eso representado de esa manera. Al noroeste. Por último, vuela 190 kilómetros al este, hacia la ciudad C. Entonces, que estaba en este punto y viene hasta acá. Bien, entonces, para nosotros poder encontrar ese vector y no cometer errores cuando yo estoy, por ejemplo, midiendo con el transportador, porque puede ser que no sea muy diestro, entonces se utiliza la suma pero por el método analítico, la suma vectorial pero por el método analítico para encontrar entonces cuál es ese vector resultante. Digamos que ese es el vector resultante que yo quiero encontrar. Entonces, para solucionar este problema tenemos que hacer varios pasos, como se nos establece acá. Yo se los voy a ir explicando uno por uno. Primero, el primer paso, encontrar las componentes rectangulares de cada vector A, B y C. ¿Cómo vamos a encontrar las componentes rectangulares? Recordemos que las componentes rectangulares se sacan por el coseno y el seno. El coseno me permite encontrar la componente rectangular en X, en tanto que el seno me permite encontrar la componente rectangular de ese vector velocidad del avión, pero en Y. Bien, ese sería el primer paso. Después sumar algebraicamente por separado las componentes rectangulares en X y en Y de los vectores A, B y C. Tercer paso, calcular la magnitud del vector resultante utilizando esta expresión del vector X y el vector Y, la raíz cuadrada. Bien, y por último encontrar la dirección del vector utilizando el inverso de la tangente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estos pasos que están acá son precisamente en el orden en que aparece aquí en esta partecita. Entonces voy a empezar haciéndolos uno por uno. Bien, ¿cómo es que hacemos ahí? Bien, vamos a ver.
Primero encontrar las componentes rectangulares de los vectores en X. Vamos a colocarlo entonces, por ejemplo. Yo tengo aquí el vector A. Para encontrar las componentes rectangulares yo tengo que tomar en cuenta la magnitud del vector. Digamos que el vector A ya sabíamos que tenía una magnitud de 175. De 175, eso es lo que nos decía el problema. Veámoslo acá. El vector A tenía una magnitud de 175 kilómetros en dirección 30 grados. Okidoki. Entonces vamos a colocarlo acá. Tiene una magnitud, entonces ese vector A en X, ¿verdad? Vamos a utilizar el coseno de 30 grados porque el coseno de 30 grados me hace recordar o encontrar en X. Y esto, si nosotros lo multiplicamos acá, yo tendría 175 por el coseno. Presionamos la tecla coseno de 30 grados. Entonces, repito, 175 por el coseno de 30 grados, le damos igual. Entonces vamos a tener esta dirección de ese vector. 151,55 en X, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer entonces, pero ahora para el vector B. Vamos a colocar el vector B y si quiero sacar la componente rectangular de ese vector en X, lo que tengo que hacer es colocar la magnitud del vector B, que vamos a ver esa magnitud del vector B. Luego, dice acá, luego se dirige a la ciudad B, que es esta que está aquí, a 150 kilómetros en dirección 20 grados. Okay. Entonces vamos a colocar que tenía una magnitud de 150 kilómetros por el coseno de 30 grados, que es lo que me va a determinar la dirección de ese vector, o la magnitud y la dirección de ese vector, pero en el eje X, y lo multiplicamos por 110 grados. ¿Por qué 110 grados? Porque, veámoslo aquí, yo sé que de aquí hasta aquí, vamos a marcar esto, de aquí hasta aquí mide 90 grados. Pero si yo le sumo estos 20 grados, que era desde aquí hasta acá, entonces lógicamente me va a dar 110, que es precisamente los 110 grados que me dice que vienen desde aquí hasta aquí. Por eso entonces tengo que colocar 110 grados. Yo les recomiendo que en estos casos lo hagan o coloquen la cantidad de grados, pero de manera, por ejemplo, completa, desde cero que está aquí hasta donde llegue el vector. Siempre hagámoslo de esa manera para que entonces no tengamos mayores problemas. Entonces, si nosotros realizamos esta operación con la calculadora otra vez, vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir 150. Vamos a colocar por el valor de coseno, que está aquí, en este ladito, coseno, y de 30 grados, y nos va a dar un resultado, perdón, aquí sería 150, que es la magnitud, por el coseno de 110 grados. Entonces aquí me da un valor de menos 51,30. Esos valores de menos tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hay que colocarlos. El valor de menos me indica en sí la dirección que va a tomar ese vector. Entonces vamos a colocar 51,30. Eso lógicamente va a ser en X. Y ahora hablemos del vector C. La componente rectangular de ese vector C en X va a ser, según me lo decía el problema, de 190 grados.
utilizando el coseno, en este caso de 180. Vamos a ver por qué de 180. Sí, estábamos en este punto, pero el cuerpo se desplazaba a una ciudad C y veamos que esto está en dirección de 180 grados. Digamos, aquí sería 0, aquí sería 90 y aquí sería 180. Entonces nosotros podemos jugar con todo eso y tenemos que tener ese conocimiento. Entonces sería en dirección 180 grados y con una magnitud, según nos decía el problema, de 190 kilómetros. Se desplazó una distancia de 190 kilómetros hasta llegar a la ciudad C. Entonces sería 190, esto no son grados, aquí me equivoqué, sino que son kilómetros, ¿verdad? Los grados serían estos que están aquí. Entonces sería 190. Vamos a colocarlo acá. 190 por el coseno de, en este caso, 180. Entonces tendríamos menos 190. Vamos a colocar ese valor aquí. Menos 190 grados. Muy bien. Así tendríamos entonces nosotros las componentes rectangulares de cada uno de los vectores A, B y C, pero en X. Para poder encontrar las componentes rectangulares de esos vectores en Y, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar aquí el vector A. Vamos a decir que es una magnitud de 150 grados, 175 grados, pero ahora para encontrar la componente en Y no lo voy a hacer mediante la razón trigonométrica coseno, sino más bien mediante la razón trigonométrica seno. Seno de 30 grados. Y esto me va a dar, entonces, vamos a ver cuánto me da el primero. Tendríamos 175 por la razón trigonométrica seno en este caso, que sería esta. Entonces vamos a colocar seno y el ángulo que vamos a colocar en este caso es 30. Colocamos 30 y entonces eso me va a dar un valor de 87,5 positivo. Entonces vamos a colocarlo aquí. 87,5 y ese valor sería positivo. Hagamos los mismos procedimientos para los otros vectores, el vector en este caso B, pero la componente rectangular en Y. Se me había olvidado colocar que también este vector estaba en Y. Vamos a colocar entonces que era una magnitud de 150 por el seno de 110 grados. Y si nosotros realizamos toda la operación, nos va a dar un valor de 140,95 en Y. Y esto también estaba en Y. El vector C, la componente rectangular en Y, va a ser también el valor de la magnitud. Ya habíamos visto de que esto no es grados. El valor de la magnitud, que es 190 por, ahora sí, el seno para sacarle la componente de ese vector en Y, pero en este caso de 180. Entonces colocamos 180 grados. Y si nosotros realizamos los cálculos en la calculadora, nos vamos a dar cuenta de una cosa. El seno de 180 me va a dar 0. Lo que quiere decir que si el seno de 180 es 0, 0 por cualquier cosa siempre me va a dar 0. Bien. Ahora, lo que nos dice el punto B es sumar algebraicamente por separado las componentes rectangulares, en este caso en X y en Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a colocar, por ejemplo, el vector A, las componentes rectangulares que tiene de X y de Y van a ser las siguientes. Por ejemplo, del vector A, en X, la componente rectangular que este vector tiene es de 151,55.
y vamos a colocarle que eso está en X. Las X se representaban así con una Y con un techito. Vamos a colocarle que también en Y, ese vector A en Y tenía un valor de 87,5 en Y. Entonces vamos a colocarle un más y aquí le vamos a colocar un 87,5 en Y. Y se representa con una J y un techito. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en este caso? Representando las componentes rectangulares en X y en Y del vector A. Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta este valor y este valor para este vector A. Este valor era en X y este valor era en Y. Por eso aquí lo tenemos en X, que en este caso sería la Y con un techito, y en Y, que sería con una J, ¿verdad? Así sacaríamos las componentes rectangulares del vector A en X y en Y, y así vamos a hacer entonces con los otros vectores. Por ejemplo, para el vector B, vamos a colocar acá el vector B. Tiene unas componentes rectangulares en X y en Y de, en este caso, menos 151,30 en X. Vamos a colocarlo acá. Menos 51,30 es menos 51,30 en X más, como lo vemos aquí, más este otro valor, que ese valor en ese caso sería de 140,95, 140,95. Esto está en J. Y lo mismo haríamos para este otro vector, para el vector C, las componentes rectangulares de ese vector C, pero en este caso, vector C, vamos a tener que, igual que todos los demás, colocar las componentes rectangulares en X y en Y. ¿No? En X tenía menos 190 y en Y tenía 0. Entonces vamos a colocarlo aquí. Sería menos 190 en X más, en este caso, 0 en Y. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ah, gracias. Es mi hijo que me está trayendo una cuestión acá. Bien, entonces, como dice aquí, el paso 2 es sumar algebraicamente por separado las componentes rectangulares en X y en Y de los vectores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso simplemente es que yo tengo que sumar estas cantidades acá. Cuando yo tengo 151,55, yo tengo 151,55 menos, no nos olvidemos de los signos, eso hay que tener mucho cuidado, menos 51,30 menos menos que está acá, 190. Entonces yo voy a tener acá un valor de menos 89,75 por así decirlo, en X, ¿verdad? Lo que pasa es que las X yo les decía que se representaba con una Y con un techito y las Y con una J. Pero para hacerlo más fácil para el cálculo nosotros, digamos que esta Y es X en este momento. Vamos a colocar un más y si nosotros sumamos estos valores acá, ustedes se van a dar cuenta de que esto me va a dar 228,45 y eso va a ser en Y. Bien, eso es todo el proceso que nosotros teníamos que realizar para sacar las componentes rectangulares de cada vector en X y también en Y
Y una vez que teníamos esas componentes rectangulares de este vector A, por ejemplo, en X y en Y, sumarlas, que era lo que decía el paso 2. Y vamos entonces ahora a realizar el paso 3. ¿En qué consiste el paso 3? En realizar esta fórmula. ¿Cómo la realizamos? Bueno, simplemente decimos, la desarrollamos. Vamos a decir que el valor de X era 89 menos, no nos olvidemos de los valores negativos, ¿verdad? Menos 89,75, pero esto, según lo que dice aquí, elevado al cuadrado. Entonces al cuadrado mantenemos el más, vea que estamos realizando exactamente la operación que nos está diciendo esta fórmula. Abrimos paréntesis y en Y, que en este caso sería 228,45 elevado al cuadrado. Y esto está en una raíz. Cuando nosotros realizamos esto, vamos a ir teniendo los siguientes valores. Vamos a tener un valor de 8,05 por 10 a la 3. Vamos a ver por qué. Primero, abrimos paréntesis. Abrimos ese paréntesis. Colocamos el menos. Colocamos el 89,75. Cerramos paréntesis y ponemos este exponente. Ponemos esta cuestioncita aquí y le colocamos exponente 2. Entonces verdaderamente a mí me va a dar este valor. Pero recordemos que aquí está la coma, ¿verdad? Porque la coma en estas calculadoras representa los millares. Entonces tengo que pasar esta expresión a notación científica. Si corro la coma hacia la izquierda sería 1, 2, 3. Por eso entonces sería 8,05 por 10 a la 3. De la misma manera, ustedes pueden realizar entonces esta operación con este valor. Abren paréntesis. Colocan en este caso 228,45. Cierran paréntesis. Lo elevan. Colocan un 2 y van a tener este valor que está acá. Otra forma de representar esto con la calculadora es pasarlo a notación científica. Podemos decir módulo, 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 cuantas veces sean necesario hasta que me diga notación científica y me dice que tengo que darle un 2 para pasar a notación científica. Me pregunta cuántos dígitos tengo que utilizar. Voy a utilizar con 3 dígitos el dígito que está antes de la coma y los 2 dígitos después de la coma, como habíamos acordado que íbamos a utilizar. Entonces vamos a decirle que con 3 y entonces ella me lo da aquí. Me dice que utilice 5,22 por 10 a la 4 en este caso. Bien, y después de eso entonces aquí le vamos a aplicar la raíz. Tendría esto elevado a la 2 me daría este valor. Esto elevado a la 2 me daría este valor. Entonces yo colocaría 8,05 exponente 3 más 5,22 exponente 4. Tendría este valor. Y ahora, al aplicarle la raíz, me daría un valor de 245, en este caso de magnitud, precisamente porque como está la 2, normalmente, por ejemplo, yo le podría decir módulo normal, que es 3, le doy 3, le doy con 2 dígitos, que es lo que me dice la calculadora, y ciertamente me doy cuenta de que eso es igual a 245,25. Esa es la magnitud de este vector.
Pero bien, ya encontramos la magnitud del vector. Como estábamos hablando de kilómetros, entonces es muy probable de que este vector velocidad represente 245,25, según lo decía el problema. Unidades de distancia, sí, kilómetros. Entonces esto aquí representaría 245,25, pero en este caso kilómetros. Ajá. Eso es lo que mide ese vector aquí en este caso. Si yo pudiera medir esto con la regla, este vector resultante me va a medir esa cantidad de kilómetros desde este punto a este punto, pero haciendo este proceso de sumatoria algebraica, entonces va a ser más exacto. Ahora, muy bien, vamos con esta otra parte. ¿Cómo hago yo para calcular entonces lo que me dice aquí? Calcular la dirección del vector resultante mediante esta fórmula, la inversa de la tangente. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, simplemente lo que hacemos es utilizar la fórmula que aquí se nos dice. Vamos a colocar esa fórmula aquí arribita. Vamos a escribirla. Para encontrar la dirección, ¿cómo encontramos la dirección? Simplemente aplicamos para encontrar esa dirección del ángulo la inversa de la tangente. Eso es lo que quiere decir tan a la menos 1, que vendría a ser el valor de y sobre el valor de x, de ese vector del que nosotros estábamos hablando. Entonces, simplemente yo recuerdo que el valor de y, de ese vector en y, según nosotros lo teníamos aquí, ese vector en y era de este valor. Colocamos entonces 228,45 grados, perdón, 228,45 en y en x iba a ser de menos 89,75, menos 89,75. Ajá. Y le aplicamos simplemente esa fórmula. Sigámoslo desarrollando. Tangente a la menos 1. Si yo vengo y agarro, por ejemplo, y divido este valor, lo divido entre menos, no nos olvidemos de los signos, eso es algo muy importante, menos 89,75, entonces yo voy a obtener un valor de menos, otra vez, 2,54. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta dirección? Aplicamos la inversa de la tangente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Yo digo shift, la razón tangente, que es esto, shift tan, pero de menos 2,54. Una vez que tenemos eso ahí, le damos igual y entonces me da una dirección de menos, menos 68,51. No dejemos de lado, digamos, lo que es el signo negativo. El menos quiere decir algo. Cuando nosotros representemos ya ese vector, digamos, en el plano cartesiano, voy a colocarlo aquí, aquí lo tenemos. Vamos a subrayar esto acá. Cuando nosotros representemos ese vector en el plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta de que ese menos
quiere decir que la dirección se daba en sentido horario. Generalmente siempre las direcciones se dan en sentido antihorario, es decir, hacia allá. Como dice que es menos, me está indicando que se tomó en cuenta en sentido horario. Porque yo sé que de aquí a aquí, de este a este, hay 90 grados. Para saber cuánto mide aquí, simplemente restarle a 90, vamos a colocarle acá a 90, le restamos 68,51. Entonces esto aquí sería de 21,49 grados. Si yo sumo 21,49 más 68,51, ciertamente me va a dar 90, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo ese problema aquí es que ese valor de 68, de menos 68,51, es la dirección que tiene ese vector resultante del avión. Que cuando nosotros sumamos algebraicamente este vector y este vector, y sacándole las componentes rectangulares en X y Y después haciendo todos los pasos que habíamos visto hasta llegar a sacar la dirección, entonces la dirección en ese sentido sería de menos 68,51 grados. Entonces yo podría decir que ese vector resultante, ese vector R, de acuerdo a todo lo que hemos hecho, va a ser un vector que tiene una magnitud, según lo vimos aquí en el paso 3, de 245,25 kilómetros. Y tiene entonces una dirección de... esa dirección puede ser que yo se la dé de varias maneras. Por ejemplo, yo puedo decir una dirección que venga desde aquí hasta aquí. Yo sé que entonces en este caso sería 90 más 21,49. Le doy igual en una dirección de 100, en este caso 11,49. 111,49 grados, que sería desde 0 hasta donde llegue ese vector. O también podría ser que yo le dé otra dirección del norte. Yo podría decir que es del norte, estamos aquí en el norte, 21,49 grados hacia él, en este caso, oeste. O también otra dirección que yo le podría decir del oeste, menos 68,51 grados hacia el norte. Entonces, aquí estarían todas las posibles representaciones de este vector. Este vector podría ser entonces expresado de esta forma, o este vector podría ser expresado de esta otra forma. Aquí me equivoqué, no era una coma, 45 no era una coma 25 kilómetros, pero ahora sí va la coma aquí del norte, 21,49 grados hacia el oeste, o podría ser 245,25 kilómetros, coma del oeste, menos 68,51 grados hacia el norte. ¿Qué quería decir este menos? Que estaba en dirección horaria. Con esto entonces damos por concluido cómo podemos sumar algebraicamente estos vectores mediante el método analítico.